Brasil es una tierra de contrastes gigantescos. Bosques majestuosos que parecen infinitos, playas que se extienden hasta donde alcanza la vista, y ciudades que vibran al ritmo de la samba y la pasión. En este mismo país conviven tradiciones que esperarías ver en Tokio, en Beirut o en los Alpes alemanes. Y sigue siendo el hogar de la mayor población católica del planeta. ¿Cómo es posible que un solo país concentre tantas culturas, tantas contradicciones y tanta diversidad? Brasil no es solo un país. Es un continente disfrazado de nación. Un lugar donde puedes amanecer en una selva tropical, almorzar en una ciudad que parece europea y cenar en playas que compiten con el Caribe. Hoy vamos a descubrir por qué Brasil es uno de los países más fascinantes del planeta y qué factores nos ayudan a entender la complejidad de este gigante sudamericano. Empecemos por lo obvio. Brasil es enorme. Con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, es el quinto país más grande del mundo. Para que te hagas una idea, Brasil es más grande que todo Estados Unidos continental y casi tan grande como toda Europa. Ocupa casi el 50% de Sudamérica y tiene fronteras con todos los países de Sudamérica excepto dos, Chile y Ecuador. Pero lo impresionante no es solo su tamaño, sino lo que hay dentro. El 40% del territorio brasileño es Amazonas. Contiene más de la mitad de la selva tropical más grande del planeta, 6.7 millones de kilómetros cuadrados de puro bosque. Y no solo tiene la selva más grande, también tiene el humedal más grande del mundo, el Pantanal, tan grande que supera en tamaño a países enteros como Inglaterra o Austria. Pero lo que realmente hace único a Brasil no es solo su geografía, es también su gente. Con más de 203 millones de habitantes, es el séptimo país más poblado del mundo. Y es posiblemente el país más diverso étnicamente del planeta. La mayoría de la población es resultado de la mezcla entre pueblos indígenas, europeos, africanos y asiáticos. Pero esos números generales no cuentan toda la historia. Aquí algunos datos que sorprenden. Primero, Brasil tiene la población japonesa más grande fuera de Japón. Casi 2 millones de nipo-brasileños viven principalmente en Sao Paulo, donde se encuentra el barrio japonés más grande del mundo fuera de la isla. Segundo, tiene una de las poblaciones alemanas más grandes fuera de Alemania. Ciudades enteras en el sur parecen sacadas de Baviera. La ciudad de Gramado en Río Grande do Sul es conocida como la Suiza de Brasil por su arquitectura. Allí hablan alemán, comen comida alemana y celebran el Oktoberfest. Tercero, Brasil tiene la mayor población de origen libanés del mundo. Según estimaciones, entre 7 y 10 millones de brasileños tienen ascendencia libanesa. Eso es más que la población del propio Líbano. Y todo esto bajo un manto de fe. Sigue siendo el país con más católicos del mundo en números absolutos, superando los 120 millones de fieles. Esta mezcla no fue accidente, fue diseñada. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Brasil abrió sus puertas a la inmigración masiva. A diferencia de Estados Unidos, Brasil nunca tuvo leyes de segregación racial. La mezcla no solo era permitida, era común. El resultado es un país donde puedes encontrar apellidos italianos, rasgos africanos y tradiciones japonesas, todo en la misma familia. La historia de cómo se llegó hasta aquí es fascinante. En 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó por accidente a la costa de Bahía. Pensó que era una isla, pero cuando se dieron cuenta de que era un continente, lo reclamaron bajo el Tratado de Tordesillas de 1494. Por eso hoy Brasil habla portugués mientras el resto de Sudamérica habla español. El nombre Brasil viene del palo Brasil, una madera valiosa de tinte rojo brillante que los portugueses exportaron masivamente. Luego vino el ciclo del azúcar, convirtiendo al país en el mayor productor mundial durante los siglos XVI y XVII. Después vino el oro. A finales del siglo XVII se descubrieron minas masivas en Minas Gerais, que literalmente significa minas generales. Esa riqueza construyó joyas coloniales como Ouro Preto.
hoy patrimonio de la humanidad, con sus iglesias barrocas cubiertas de oro. Y finalmente, en el siglo XIX, Brasil se coronó como el rey del café y sigue siéndolo. Entre julio de 2023 y junio de 2024, el país produjo 66.400.000 sacos, lo que representa un tercio de todo el café del mundo. En el año siguiente mantuvo un desempeño similar, alcanzando nuevamente más de 65 millones de sacos. Esa riqueza construyó algunas de las ciudades más icónicas del planeta. Empecemos por Río de Janeiro. Fue la capital durante casi 200 años. Hogar del Cristo Redentor, el pan de azúcar y las playas de Copacabana e Ipanema. Y por supuesto, el carnaval más famoso del mundo que atrae a más de 1 millón de personas. Pero en 1960, Brasil hizo algo radical. Construyó una nueva capital en medio de la nada para poblar el interior. Brasilia fue diseñada desde cero por el urbanista Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer con forma de avión o mariposa. Hoy es patrimonio de la humanidad y tiene más de 4 millones de habitantes. Y luego está el motor, Sao Paulo. Con 22 millones de personas en su área metropolitana, es la ciudad más grande de Sudamérica, más poblada que toda Australia. Es el centro financiero de Latinoamérica. La Avenida Paulista es el Wall Street brasileño. Produce casi la mitad de toda la producción industrial del país. Es una bestia de concreto, cultura y negocios. Brasil también brilla por su naturaleza. Los números son impresionantes. El Amazonas brasileño contiene aproximadamente 390.000 millones de árboles, 16.000 especies de plantas, 9.000 especies de vertebrados y 120.000 especies de invertebrados. Entre el 15 y el 20% de toda la biodiversidad del planeta está aquí. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el guacamayo azul y amarillo, la anaconda verde, el delfín rosado del Amazonas y el mono aullador. El río Amazonas contiene una quinta parte del agua dulce del planeta. En Manaos ocurre el Encuentro de las Aguas. Las aguas marrones del río Solimões corren lado a lado con las aguas negras del río Negro sin mezclarse por kilómetros. En el Pantanal, durante la estación de lluvias, el agua sube 3 metros e inunda el 80% del territorio, creando el mejor lugar para ver jaguares, capibaras y anacondas. Brasil también cuenta con playas increíbles, que suman más de 7.400 kilómetros de costa, desde arenas blancas hasta paisajes volcánicos. Fernando de Noronha es un archipiélago formado por 21 islas con aguas cristalinas, conocido como santuario de delfines, tortugas y tiburones, un verdadero paraíso para el buceo y la vida marina. Jericoacoara, en el estado de Ceará, es un pequeño pueblo de playa rodeado de dunas de arena blanca y lagunas de agua azul intenso, famoso por sus atardeceres espectaculares y su ambiente relajado. Porto de Galinhas, en Pernambuco, es famoso por sus piscinas naturales formadas en los arrecifes de coral, donde los visitantes pueden nadar entre peces tropicales y disfrutar de aguas tranquilas y claras. Y las cataratas de Iguazú, en la frontera con Argentina, reúnen 275 cascadas, algunas de hasta 80 metros de altura, creando un espectáculo natural ensordecedor y absolutamente impresionante. Brasil es un gigante económico, la 9ª economía mundial con un PIB de más de 2,1 billones de dólares y miembro de los BRICS. Exporta más de 330.000 millones de dólares al año en soja, carne, café, maquinaria y aviones. Es pionero en petróleo de aguas profundas con Petrobras y líder en fintech con Nubank, el banco digital más grande del mundo fuera de Asia. Pero este gigante enfrenta desafíos enormes y dolorosos. La desigualdad es masiva. Favelas y rascacielos conviven lado a lado. La violencia es un problema serio. Los datos son duros. En periodos recientes, se han registrado más de 30.000 homicidios en menos de un año. La letalidad policial es alarmante, con más de 5.000 muertes a manos de la policía en el mismo periodo.
Y el racismo estructural es evidente. Los brasileños negros tienen 3 veces y media más probabilidad de ser víctimas que los blancos. Para terminar, no podemos hablar de Brasil sin hablar de fútbol. Brasil es la única nación que ha jugado en todos los mundiales de fútbol. Todos. Desde el primero en 1930. Han ganado la Copa del Mundo 5 veces, más que cualquier otro país. El Brasil de 1970, con Pelé, es considerado por muchos como el mejor equipo de todos los tiempos. El fútbol brasileño, el juego bonito, cambió la forma en que se juega este deporte. Más énfasis en el ataque, en el regate, en las habilidades acrobáticas. Brasil ha producido algunos de los mejores jugadores de la historia. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, entre muchos otros. El fútbol no es solo un deporte en Brasil, es identidad nacional. Entonces, ¿qué es Brasil realmente? Es un país de contrastes imposibles. Riqueza extrema y pobreza extrema. Naturaleza virgen y ciudades megalópolis. Tradiciones indígenas y modernidad tecnológica. Es un país donde puedes encontrar descendientes de alemanes celebrando Oktoberfest en el sur, mientras en el norte la gente vive en palafitos sobre el Amazonas, donde la deforestación del Amazonas cayó 11% en 2025, pero todavía se talan miles de kilómetros cuadrados cada año, donde existe una de las democracias más grandes del mundo, pero también corrupción masiva y violencia endémica. Brasil es complicado. Brasil es contradictorio. Brasil es fascinante. Es un país que contiene multitudes, que no se puede resumir en una sola historia o una sola imagen. Y tal vez eso es lo que lo hace tan especial. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿La biodiversidad, la mezcla cultural o los desafíos sociales? Cuéntanos en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.